Algo que ahorita en lo que nos mostraba Luciano, el arte cubano, ¿el arte de qué? De hacer el cigarrillo, el arte del tabaco, el arte del tabaco, genial. Bueno, en este caso documental, pero así como este documental, ya sea cortometraje o medio o algunas películas de ficción, sigue existiendo una pregunta que casi que está presente en muchas personas desde que existe el cine. ¿Qué permite que este documental sea posible sin palabras, sin diálogos? ¿Qué permite que ya desde el cine mudo haya películas, grandes películas famosas, que no tuvieron necesidad de entretítulos? Y desde quizás por allá en el año 24 con El último hombre de Murnau, que no tiene subtítulos, hasta la modernidad de los Kaurismäki y Ettore Scola, que tiene una película como El baile, sin subtítulos. Sigue siendo la pregunta. Es que la cuestión está simplemente en que hay un director muy talentoso que sabe hablar tiene mucho talento visual, sabe hablar con la imagen, y el problema reside prácticamente única y exclusivamente en el artista, en el director, en el equipo, y evidentemente que tiene que ver algo, o bastante. Pero el medio, el soporte, ese también tiene que explicar algo. La imagen, porque en el reino de la imagen que se encuentra en este estadio de la historia de la humanidad, hay muchas imágenes, desde la imagen pictórica, y imagen pictórica hay en las cavernas de Lascaux, ya hay una imagen pictórica, y toda la pintura, y aparece después la fotografía, y ahora hablamos de imagen electrónica y de la imagen en internet, etcétera, etcétera. La imagen en cine, la imagen en fílmica tiene que ver algo, es fundamental para que, por ejemplo, se puedan llegar al extremo de hacer películas, grandes películas, sin necesidad de diálogos, sin necesidad de que el arte del tabaco, y respetando aquí un poco las susceptibilidades, pero el arte del tabaco en más de un cineasta colombiano hubiera sido, y ahora la operaria con las manos, dobla las manos y va enrollando la hoja del tabaco y se la pone sobre la rodilla, y ustedes ven cómo la va extendiendo. Eso no se necesita. Acaba de mostrar Gutiérrez Arellano, que hemos visto que no es necesario. Que haya una redundancia sobre la imagen y a veces se tengan unas palabras que sobran, bueno, también hay muchísimas más películas, y esa sí tiene que ver más con la no capacidad del director de poder saber manejar el medio que usa. Todo esto en últimas porque entonces necesariamente hay que tratar de acudir, y ya los primeros teóricos por allá en los años 20, teóricos del cine, Bela Balaz, guionista además, ya empezaban a hablar del específico fílmico. ¿Será que tiene que ver con un específico fílmico? Y ellos, que más tarde ellos mismos se dieron cuenta que su planteamiento, por ejemplo, de que el específico fílmico era el primer plano, no era un específico propio del cine, el primer plano ya existe antes, y otros medios también lo tienen. La escuela soviética va a hablar del montaje, Rudolf Arnheim va a estar muy cercano, como con algunos precursores y vanguardistas franceses, con sus tesis de la escenografía, Germain Dillac, Abel Gance, Louis Delicq, que van a hablar de movimiento, y van a tratar de encontrar algo sintético, porque nada más ilusorio que la ficción de movimiento en el cine, como la ficción de tridimensionalidad, como todas estas ficciones que conllevan. Y entonces se vuelve el punto de análisis, el punto de qué permite en el medio. Entonces necesariamente aterrizamos en el concepto de imagen fílmica, manteniendo la tesis de la imagen, manteniendo la tesis de que estamos en una imagen, de que el cuadro de René Magritte, de la pipa, que le pone el letrero, esto no es una pipa, es la imagen de una pipa. Y es en lo que se basa Jean-Luc Godard para las palabras que tú nos recordabas esta mañana, Gonzalo,
sobre que hay que tener en cuenta que eso no tiene que ver nada con la realidad, con lo que se ha registrado, y por eso la falacia, y creo que Yanara tiene unas tesis que nos va a plantear sobre precisamente la falacia del documental verdad y lo otro ficción, ficción, y evidentemente que siempre estamos hablando de imagen, documental, ficción, lo que fuera, experimental, el realismo, hiperrealismo y todas esas cosas. Entonces va apareciendo necesariamente ese concepto de imagen fílmica, y de imagen fílmica en cuanto que por su mismo cambio, si se mira en la historia del cine, o en eso llamado historia del cine, tiene mucha modificación, mucha riqueza, mucha variedad, muchos cambios técnicos. No necesariamente un cambio técnico es a favor de la imagen fílmica y de la estética. Eso, el famoso manifiesto que hicieron muchos directores cuando apareció la banda sonora, que preveían ya que la imagen iba a dejar de ser el principal elemento en el cine y se iba a prestar mucho para que la banda sonora lo supliera. Es decir, en ese transcurrir necesariamente también está todo implicado, todo lo de historia y toda la problemática que trae con la historia del cine. Evidentemente que ya somos muchos los que desde hace rato creemos que la historia del cine, como la historia de muchas artes, no puede ser una simple sarta cronológica de películas y de títulos y ya. Y a eso pomposamente se le llama historia del cine. Fácil hacer historia del cine. Usted coge una cronología, pone nombres y ya. Llámelo historia, de lo que fuera. Y bueno, la cosa es evidentemente mucho más a fondo, entre otras porque esas historias de cine a veces traen una serie de títulos de las películas que menos se vieron, de las películas que una élite vio en su momento, y ya. El grueso de la gran mayoría de las películas, no, esas no hacen historia del cine. Bueno. Difícil todos esos conceptos, ¿no? Empezando porque la misma historia del cine, y hasta ahora los que vienen replanteando, lo que ya son muchos grandes pensadores dedicados a eso, todavía no, están y empiezan a plantearse el problema central del objeto en sí, de la historia del cine. Bueno, digamos que es como el preámbulo de una serie de temas. Yo traigo aquí más que afirmaciones, traigo mis problemas, mi problemática sobre estos puntos, que es lo que quiero exponer. Le comenté a Germán que de todas maneras, pues como el año pasado habíamos quedado de que de todas maneras se hablaba aquí de imagen fílmica en cuanto a esencia, y que el tema era el documental, de todas maneras me dijo que, pues, que lo siguiera trabajando, y esto hace parte de un trabajo largo que venimos desarrollando. Función de su capacidad descriptiva con el de la representación en una unidad indisoluble, con lo que se constituye en la entidad básica del cine y también de su análisis y estudio. Reviste un carácter histórico, puesto que el constante desarrollo técnico y tecnológico determina las formas y condiciones de representación y de narración, es decir, son cambiantes y temporales. La imagen fílmica está determinada por el estado técnico de su presentación, tanto para filmación y rodaje como para distribución y exhibición. Lo que se representa, cómo se representa y en especial qué se representa es decisión exclusiva de los que son sus propietarios, ya sean grandes empresas privadas o agencias estatales. Como la representación se encuentra íntimamente relacionado con lo narrado a través de la imagen fílmica, es obvio, por tanto, que lo que se narra, el cómo y el qué se narra, igualmente lo decide la industria fílmica o el Estado. Su capacidad descriptiva en cuanto a imagen misma se potencia en especial por la ficción de movimiento y la ilusión óptica de tridimensionalidad, junto con la implícita a su analogía de lo conocido socialmente. Esto es lo que le permite una total representación de todas las figuraciones conocidas, las cuales van desde un total realismo hasta su completa distorsión,
pasando por la ilusión de lo verosímil y lo verdadero, y entre estos dos polos se suceden un sinfín de variantes, como por ejemplo la categoría del realismo o la vertiente del documental, que con el desarrollo actual de la tecnología ha llegado a enfrentar y cuestionar los conceptos básicos aceptados ella sobre la realidad, al igual que muchos otros directores y artistas que creían en las infinitas posibilidades del arte fílmico, enarbolando banderas en una desigual lucha, y que generación tras generación siguen agitando las mismas banderas, aunque su voz cada vez sea más condenada y se quiera apagar definitivamente. Tengo una anotación ahí al margen. Hacia 1927 escribe lo siguiente, comillas: permítaseme dudar de que el arte cinegráfico sea un arte narrativo. En mi opinión, el cine va más lejos en sus sugerencias sensibles que en sus precisiones inapelables. Es posible que sea, como ya he dicho, la música de los ojos, y que el tema que le sirve de pretexto deba ser tratado de manera semejante al tema sensible que inspira al músico. Cierra comillas. Son aquellas épocas en que los directores pensaban, reflexionaban y hasta escribían sobre su labor y sobre las posibilidades que le veían al cinematógrafo, y compartían sus tesis con otras artes, en especial con los pintores que fueron los primeros en acercarse espontáneamente a la nueva invención, puesto que vieron allí un gran potencial artístico y creativo, épocas donde experimentación e innovación iban de la mano en la intención de lo que aquellos artistas llamaron sinfonía visual. Tengo otra nota aquí de párrafo. Las historiografías y manuales de cine difunden la idea, muy extendida de por sí, que los primeros en acercarse al cinematógrafo y a sus posibilidades fueron los escritores, lo cual no es cierto. La industria contrató a algunos de ellos con la intención de realzar y salir del bajo nivel en que se encontraba el cine, según el concepto de otros sectores sociales más altos, donde el ocio y la entretención se satisfacía de otras formas, a su vez que tratando de captarlos para sí, y por ello nada mejor que el toque intelectual que le podría dar un escritor de algún renombre. Experimento fallido, por cierto, y muy costoso para los productores, pero independiente de ello, no fueron los literatos los que se acercaron por sí mismos. Fueron, y ello es muy significativo, pintores quienes también trabajan con la imagen, aunque revista otra forma, y al verla en movimiento intuyeron y vieron muchas opciones nunca antes imaginadas que se abrían ante sus ojos, y que para su capacidad creativa debieron aparecer muchas posibilidades, todas truncas ante la ya poderosa industria que emergía, y que con la aparición de la banda sonora y años inmediatos de la Primera Guerra Mundial, en que establecen su predominio en Estados Unidos y Europa, creando todo un imperio todopoderoso de producción, distribución y exhibición de películas. Con todo lo expuesto anteriormente, podría entonces plantearse el siguiente interrogante: ¿se puede concebir el cine sin imagen fílmica? Esta es una pregunta que se contesta con un no rotundo, pero en dicha respuesta tan inmediata y lógica van implícitos muchos aspectos, presencia a partir de la cual todo lo demás es posible, como de hecho así lo demuestra su existencia desde cuando era un simple registro fílmico, pero ya con la ilusión de movimiento, pasando por todos los períodos, escuelas y movimientos que han existido, pasando además por sus innumerables adelantos técnicos que tanto deslumbran a la respectiva generación que los ve nacer, hasta el momento presente, donde la imagen inmersiva es la sensación, mal llamada 3D, y donde ya no solo es la ilusión de movimiento, sino acompañada ahora de la fantástica ilusión de volumen. Tengo una nota ya. Una de las muy pocas excepciones de las que se tenga conocimiento de cine sin imagen es el cortometraje de Walter Russman, En la noche, de 1931, de aproximadamente 10 minutos, en que buena parte del mismo no tiene imagen y solo se escucha música de Robert Schumann. Era fácil de entenderlo, la época en que recién se daba a conocer la invención del sonoro, y este corto se convertía en un experimento muy innovador e ingenioso. Es
seguramente puede que haya uno que otro de este tipo de películas. Yo no sé si haya más, Ricardo, Omar, que son así como los investigadores que yo sé, Luciano no está, sí. Sí, ahí creo que Jim Hanneman, el inglés que volvió, como decía, pone la pantalla en azul, imitando lo que era el fondo antes del VHS, y habla de Sí, sí, bueno. Yo sabía que aquí se iba a enriquecer, y ya nada. Hay una película que acabamos de ver en el Teatro de López de Ecuador, que es sobre unas cintas encontradas en una maleta. Y es la historia de un romance, y está toda la historia de este romance, que son cartas de amor que se mandan el uno al otro en pequeñas cintas, y prácticamente toda la película es algo como algún rollo de cinta o algún pretexto, más que nada, porque la película entera prácticamente se desarrolla de manera sonora y no visual, ¿no? Hay imágenes, pero... Sí, que esa excepción es la que confirma la regla, ¿no? Y que las hay, tiene que haber muchas más, no tanto contemporáneas como hechas en la época, ¿no? En la época, cuando Ruhlmann hace esto en el 31, pues hasta ahora está empezando a popularizarse la banda sonora, y pasar un corto donde más de la mitad de la película la banda está, como el corto se llama En la noche, y suena una melodía muy así, muy claro de luna, muy parecida. Entonces pues le da un carácter muy experimental, ¿no? Muy interesante, muy innovador, pero es decir, y las excepciones que ustedes están comentando, ¿no? Pero es decir, sustrato, eso sin imagen técnica. Sí. Ya, pero que está, tiene imagen, ¿no? Es la filmación. Sí, correcto. Bueno, gracias. Yo sabía que esto iba a ser enriquecido. El método en el estudio del cine. Al acercarse al intento de estudiar este particular y portentoso fenómeno de masas, ya sea en cualquiera de sus etapas, periodos, transiciones, movimientos o por países o regiones, se acude al término o categoría cine, donde se engloba bajo dicho genérico una lista cada vez más creciente de elementos que lo componen y que para su observación y análisis se subdividen y se aíslan entre sí, puesto que este método es más lo que atomiza que lo que unifica, es decir, hay falencias en el método como tal. Así, por ejemplo, donde antes, con un concepto muy estrecho, solo se veían películas para estudiar al cine, aunque todavía subsiste y con mucho arraigo esta idea, hoy por hoy ha ido creciendo el número de diversos aspectos para tener en cuenta, como son las condiciones de producción socioeconómica, el estado del desarrollo técnico de realización, el tipo de planteamientos y de contenidos expuestos, la estructura narrativa y sus diversas formas, la historia y la teoría de la historia del cine, como también por periodos en que aparece y desaparece lo relacionado con la teoría del cine. En conjunto, una diversidad de materias y aspectos tan amplia y extensa como lo es la sola producción de películas en su más de un siglo de existencia, que ya parece imposible de abarcar en algún estudio y sobre el cual ya muchos se plantean a nivel de su historia la imposibilidad de realizar algo que pueda comprender y contener en un solo haz todos estos aspectos. Una cierta crisis con sabor a derrota ante la magnitud, cosa cierta, de toda esta inmensa cantidad de puntos por tratar y en especial de poder encadenar entre sí, puesto que este método equivocado lo que ha hecho es ayudar en parte a que se atomicen sus estudios, a que solo se aprecien unos aspectos más que otros, a que solo se vea uno que otro árbol, pero nunca el bosque, a que prolifere lo empírico y se promocione el carácter simplista y positivista de tomar el todo por solo una de sus partes, en total, una gran confusión y caos que pareciera no tener fin.
Todo esto porque se parte de una gran equivocación en el sentido de tener como punto de partida la categoría cine, que como tal es la categoría más abstracta, aunque pareciera que es la más indicada para dar inicio a cualquier estudio. Partir de este genérico denominado cine finalmente hace que todo aparezca en forma caótica y avasallante, que invita más a claudicar y a plantear la imposibilidad como tal de realizar verdaderos y objetivos análisis antes de llegar a ser un estímulo o un aliciente para continuar en un aparentemente creciente desierto árido y estéril que no promete nada alentador. El método como tal es el que genera la confusión y el caos, sin importar que permita ver los distintos aspectos que conforman el todo. Partir del genérico cine, además de no decir nada ni especificar nada, parece igualar lo que no puede ser nivelado y que tampoco es así. Bajo dicho término parece igual el cine que se produce en un pequeño país de África al de la gran producción de la India o el realizado en Hollywood. Igualmente dicho término no diferencia las condiciones de producción y del estado de la técnica de la industria europea de los años 50 y 60 con las de la realizada por la misma época en América Latina, y así sucesivamente no puede diferenciar ni cuantitativa como cualitativamente las diversas dinámicas y procesos cambiantes que se suceden y se han sucedido bajo la abstracta categoría denominada cine. Se necesita, por tanto, acudir a lo más simple, a ir decantando otras categorías más elementales para poder encontrar una base real y objetiva que permita partir de lo más concreto para luego sí llegar al más abstracto, de una categoría de la cual se puedan desprender todos los demás aspectos y componentes. Es decir, hay que acudir a la esencia del film, la imagen fílmica, para encontrar que su esencia es saber la categoría más simple tanto para su análisis como en cuanto a la metodología de estudio, de tal forma que cuando se llega de nuevo a su categoría más abstracta, el cine, ahora ya se encuentra llena de todos los aspectos y matices que la imagen fílmica entrega, y así el término cine, de impreciso, vaporoso y caótico, se convierte en algo enriquecido en sus múltiples aspectos e interrelaciones, en algo estructurado según método de estudio y por tanto de gran validez epistemológica. Así, de lo más sencillo a lo más complejo, hasta el cine en su conjunto y totalidad, se hace necesario observar tres elementos básicos que hacen parte de la estructura de la imagen fílmica. Primero, el cómo se presenta. Segundo, el medio técnico a través del cual se presenta. Y tercero, lo que genera y crea por sí misma esta imagen. La imagen fílmica aparece o se presenta en la pantalla a través de enfoques, planos, ángulos, encuadres, a través de los cuales se configura la característica descriptiva y representativa que conlleva. Y ellos mismos son muchas veces el aspecto más creativo por parte de quienes se encuentran en el rodaje, o sea, son, en cuanto a filmación, el instrumento de la dramaturgia visual, de la composición visual que toda obra cinematográfica supone y requiere. Jean-Claude Carrier ubica la cámara en principio y los demás elementos técnicos que intervienen para el registro pertinente, previo el enfoque, ángulo y plano determinado para poder captar la puesta en escena o lo que se filma y convertirla en un fotograma más. Así como no es posible imaginar que sea la cámara la que por sí sola indique o sugiera cuál es el plano o enfoque más indicado para registrar una determinada acción, tampoco es imposible imaginar un registro que no haya pasado por el medio que lo permite, la cámara. Esto nos lleva a un punto central: movimiento de cámara y espacio cinematográfico. Con el movimiento de cámara se entra el tercer aspecto ya mencionado y que se quiere dilucidar aquí, puesto que con este movimiento de la cámara es con el que se hace posible la creación del espacio cinematográfico, en cuestión sintética. Y esto es lo que la particulariza en cuanto que al recrearse la imagen fílmica, determina a su vez la constitución del espacio cinematográfico, punto tan caro a la teoría del cine y que por fortuna está lejos de agotar la reflexión sobre dicho tópico.
De todas maneras, uno encuentra ya en ciertos libros, sobre todo los relacionados con literatura y cine, y en lo que los españoles, una parte de los españoles con su tesis de la narratología están desarrollando mucho, y encuentra uno casi que aberraciones como esta y Punto Final. Uno de estos primeros grupos de adelantado lo constituyeron el camarógrafo Karl Freund, el guionista Karl Meyer y el director Murnau, quienes buscaron esa posibilidad durante el rodaje del Último Hombre y lograron los ángulos y picadas que hacen esta cinta tan especial y con la que dan un gran salto cualitativo en la configuración de la imagen fílmica y la creación del espacio cinematográfico. Hay fotos que se conservan de esa filmación y todos estos experimentadores, guionistas y camarógrafos quitaron la cámara, esa cámara pesada que era sobre un potro fijo, se inventaron una especie de arnés, se la pusieron ahí, pues casi que le doblaba la espalda a quien la tenía y lograron moverla, es decir, hacerle picadas, hacer mínimos movimientos que nunca se habían visto. No sabían lo que estaban creando. Hay alguien que hace esta nota en ese momento en París. Corría el año 1924 y en un periódico francés, comentando esta película, se anotaba el papel determinante que cumplía la movilidad de la cámara y se reseñaba el logro que de ahí se desprendía para el futuro cine universal. El artículo lo firmaba por entonces un joven crítico de cine, Marcel Carnet. Apareció finalmente el producto más particular del cine, creación por síntesis. Se configuró y se conoció el espacio cinematográfico que solo la movilidad de la cámara puede generar y que resulta irreemplazable cuando de filmación se trata, independiente del desarrollo técnico y tecnológico que se haya logrado con dicha cámara y demás instrumentos de rodaje. Todo lo que en aquel momento, año 1924, se le criticaba al cine de aquella época, en especial de su carácter chato y plano que lo hacían tan pesado y denso en su registro, aunque se le tratara de adicionar algunos enfoques y ángulos o montaje paralelo, no por ello perdía esa condición de teatro filmado y de cargar un pesado lastre de fotografía fija. Ahora todo ello desaparecía y de repente se podía ver otro producto. Otras películas aparecían ante creadores y espectadores, puesto que ahora la imagen fílmica obtenía la particular condición de generar espacio cinematográfico. El específico fílmico que por aquellos años abrieron el debate de los teóricos del momento, y aunque algunos como Rudolf Arnheim se acercaron conceptualmente, no lograron apreciarlo en todo su sentido y valor como tal. Desde aquel entonces y rápidamente mover la cámara y desarrollar, por ejemplo, todo tipo de travelings, aunque este recurso ya se usaba desde antes, se volvió toda una costumbre y más que un soporte técnico, era un medio muy recursivo y creativo para dejar que la capacidad descriptiva de la imagen fílmica se manifestara en sus infinitas variantes, independiente de si realizadores y técnicos eran conocedores o no de lo que estaban obteniendo a nivel del logro cualitativo y específico que ello implicaba. Se crea espacio cinematográfico no como una simple sumatoria de los diversos planos y enfoques que genera la cámara en movimiento, sino por efecto de síntesis en la recreación de la puesta en escena. Esa puesta en escena donde termina el teatro y para el cine es un simple punto de partida. Y solo en la medida en que es registrado y plasmado en la infinita gama de posibilidades que entrega una cámara y más en movimiento, es la síntesis de todo ello la que entrega un especial producto, su específico fílmico, lo que solamente es propio e inherente al cine mismo a través de la imagen fílmica, el espacio cinematográfico. En los últimos años, con la degradación de la imagen fílmica, a causa entre algunos factores principales de la televisión, luego el monitor y ahora la micropantalla del móvil, debe ser interesantísimo ver en críticas de movimientos y público en general se han ido acostumbrando a esta terrible pérdida de calidad y es cada vez más recurrente ahora los planos fijos y las tomas frontales
donde un mínimo movimiento de cámara a la izquierda o a la derecha es algo insólito, y ni qué decir de un traveling o un mínimo paneo de registro. De esto último nada en absoluto, y así en esa pobreza fílmica se realiza y se consume ese cine, cada vez más cercano ahora al cine mudo anterior a aquellos años que lograron desencadenar la cámara, es decir, se vuelve a un cine chato y plano, denso y pesado, pues ha perdido el espacio cinematográfico que la imagen fílmica lograba con los movimientos de cámara. Se ha vuelto, de forma negativa, por retroceso y degradación, algo muy deplorable y que pasan por alto la mayoría de quienes se aproximan no solo a su consumo, sino a su análisis y reflexión. Se volvió al teatro filmado, así de simple como de lamentable. Retomando de nuevo lo concerniente a imagen fílmica, a su estudio e investigación, no puede quedarse en un simple análisis estético, cuyo término normalmente significa que se hablará de un determinado tópico, ya sea tema, director o país, siempre por aislado y separado del conjunto y del medio social en el que nace y se desarrolla. En últimas, es sumar otra equivocación más, otro falseamiento más a la situación, otra mistificación más. Porque con lo que hasta ahora se ha expuesto sobre lo que la constituye y las determinaciones socioeconómicas e históricas de las que depende, si la esencia del cine es la imagen fílmica, necesariamente en su estudio está implicado lo que se relaciona con sus condiciones económicas de producción, ganancia y mercadeo, con su desarrollo y avances tecnológicos, con la determinación de su estilo a nivel colectivo e individual, con las formas narrativas para expresar los contenidos que conlleva, con las representaciones mismas de la supuesta realidad que intenta plasmar, o en su defecto, de la ilusión y extrema ficción que plantea su relato, con su carácter genérico de entretenimiento y escapismo, o en su intento de ser su negación o crítica conotamente a lo más abstracto, el cine, ahora sí, enriquecida y llena de diversos aspectos con sus mutuas interrelaciones que entregan un conjunto de elementos reales y concretos para su estudio. Así la categoría cine se convierte en una entidad con muchos componentes, pero nada vaporosa, sino muy concreta, con múltiples interrelaciones con el medio y de influencia recíproca, dinámica, temporal y cambiante, es decir, histórica, al igual que la imagen fílmica. Imagen fílmica e historia del cine. Su dimensión histórica conduce necesariamente a otro de los puntos más álgidos e interesantes que se registran en el desarrollo del pensamiento y estudio de la teoría del cine y la historia del cine, hecho que se viene presentando desde unos 20 años antes de finales del siglo pasado, más lo que va del presente por parte de ya un nutrido y reconocido grupo de investigadores internacionales. Hago una anotación ahí por escribir sobre algunos de ellos. Mencionarlos. Entre los principales estudiosos, cuyos textos han sido traducidos casi todos al español, se encuentran los franceses Pierre Sorelin y Michel Lagny, el italiano Marc Ferro, el canadiense André Gaudreau, en Estados Unidos Douglas Gomery, Robert Allen y Rick Allman, los españoles David Benet, José Caparrós, Santos Unzunegui, Ángel Quintana y Domenech Font, quienes con sus aportes están participando en la construcción de nuevas tesis sobre la teoría de la historia del cine y por el desarrollo de sus planteamientos e importancia que han adquirido a nivel académico internacional, se hace necesario empezar a abrir el debate y a divulgar en nuestro medio sus tesis, bastante desconocidas, sobre todo entre estudiosos e investigadores y docentes. A su vez, casi todos ellos han publicado varios artículos en la famosa revista Archivos de la Filmoteca, editados por la Filmoteca de Valencia en España, cuya totalidad de números ahora se encuentran digitalizados y con libre acceso en la página. Esta página, problemas sociales internas, bueno, de pronto la sacan del ciberespacio. Es la consideración crítica de toda la historiografía sobre cine que antecede a estos nuevos y valiosos estudios que a nivel internacional se desarrollan, donde se cuestionan los aspectos concernientes a una
historiografía empirista y simple que solo relaciona en orden cronológico un número, por cierto, muy reducido de películas, y a eso se le ha denominado con el título de Historia del Cine, o aún más encerrado en los estrechos marcos de las fronteras de un país, se le denomina Historia del Cine de tal o cual país. Punto importante el hecho de que no es posible hacer la historia del cine alemán, francés o colombiano, incluso del cine europeo, de América Latina o de Asia, quedándose circunscrito, más bien limitado y encerrado en solo considerar la producción de dicho país, región o continente, pues el cine que crece con el siglo XX, siglo de la total expansión del capitalismo a nivel financiero, expansión que ya existía desde algunos siglos atrás y que durante el siglo XX no solamente se consolida, sino que se hace muy palpable, muy notorio, imposible de negar, y muy evidente con su mejor producto de entretención masiva, de tal forma que cuando termine la Primera Guerra en 1918, el gran capital financiero se ha consolidado firmemente como el único líder y propietario de esta nueva y poderosa industria, y desde Wall Street ahora se maneja lo que se produce en la otra costa de los Estados Unidos, y no solamente como una típica industria nacional del siglo XVII o XVIII, sino como el poderoso capital que es y que inunda al mundo entero con sus mercancías para la pantalla grande, a su vez que se asocia con otros capitales de diversos países para su distribución, exhibición y posteriormente coproducción. Se extiende un manto de silencio al respecto como si hubiera una ley que lo prohíba, o un acuerdo tácito para nunca relacionar y ver claramente lo que es innegable, tan igual que intentar tapar la luz del sol con las manos. Así que el único y llamado factor externo para el estudio de estos periodos o movimientos es la influencia de otras corrientes fílmicas. Ahí empieza y termina todo. Se acaban los factores externos y por ende todo lo relacionado con la industria del momento y en especial sus nexos a nivel internacional se desconocen completamente, y ni qué decir del estado técnico de la realización y demás tópicos adyacentes. En estos términos y bajo dichos parámetros se procede a realizar un compendio cronológico de algunas películas, puesto que por lo general el grueso de la producción es ignorada, reunidas bajo el título de Cine Nacional o de Historia del Cine de tal país. Ya es tiempo de salir de este absurdo y de tan grave equivocación que solo ha producido falsedades y mitos y que además se ha ido perpetuando como método de investigación histórica. Si se intenta en verdad en forma seria y con algo de objetividad estudiar el cine de tal o cual país, no se puede simplemente realizar este listado de películas en su orden de aparición y encerrado en el marco de sus fronteras. Es muy al contrario, dentro del estudio y observación del desarrollo mundial de esta industria y de las particulares formas que revisten cada continente y región, como se puede llegar al análisis ya particular de las características y modalidades que toman el país objeto de estudio. Juega un papel esencial la consideración del marco general mundial para poder llegar al detalle de lo particular de cada país. Y esto, más que un problema metodológico, es ante todo una premisa de objetividad y validez epistemológica, siempre que se trate de estudios sobre historia del cine y similares. Fundamentos que brillan por su ausencia y que de cierta forma resulta muy lógica consecuencia, pues si se trata de enmascarar y de mistificar con intención o sin ella, lo mejor es lo que ha sido hasta el momento, teóricamente oscilando entre una pobreza muy notoria hasta un antirracionalismo rampante, en donde la negativa a buscar criterios y fundamentos cercanos a una posible disciplina teórica que estudie más organizada y sistemáticamente tan diversos aspectos ha sido siempre una negativa constante, y todo se mantiene perpetuando esa característica ideologizada de apreciar las personas y los hechos de manera separada y aislada, sin ninguna relación entre sí, de tal forma que el cine se convierte en una entidad autónoma, etérea y ligera, que animada por sí misma, posee vida propia, desarrollándose por gracia de los dioses
separada de todo elemento terrenal y con la noble misión de ser un medio redentor de la agobiada humanidad. Palabras más, palabras menos, a esto se ha reducido el estudio de la más poderosa industria del entretenimiento de la primera mitad del siglo pasado, industria cultural y principal instrumento de transmisión y dominación ideológica, que para fortuna de la misma ha encontrado en la mayoría de sus estudiosos, críticos, especialistas e historiadores a otros defensores más papistas que el Papa, gratuitos difusores de esta ideología que solo ve los árboles y para nada se interesa por el bosque y que por tanto no presenta el más mínimo interés en que se dilucide realmente su objeto de estudio para que pueda llegar a tener una mínima sistematización, como tampoco un método y lo más importante, una teoría del estudio una teoría de la historia del cine, producto de un debate y confrontación permanente de tesis y aportes que jalonen constantemente dichos avances. Todo lo anterior, producto lógico de la falta de una definición del objeto de estudio de la historia del cine, que presupone que ya está el de su objeto de estudio como cine, que es la otra gran faltante. Sin estas dos condiciones no hay por simple sustracción de materia que estudiar específicamente, y las películas y el cine siguen siendo entidades con vida propia y sin ningún asidero con el medio social en el que se realiza y se distribuyen y del que se obtienen inmensas ganancias. Por tanto, es bueno partir de la noción de que no hay historia del cine, de que no se ha hecho la historia del cine hasta el momento. Ya en los años 50 Lotte Eisner se quejaba de que todavía no existía una historia del cine y de que los verdaderos intentos más sistematizados son muy recientes y no ocupan más de 2 o 3 décadas. Existe la creencia de que como el cine es algo tan poderoso y tan fuerte, tan posicionado en la vida social y cultural de la humanidad, ya desde hace más de un siglo, por extraña y perniciosa deducción, se concluye que la historia del mismo, y como se ve tanta publicación sobre su historia, pues ya es un hecho. Algo consolidado desde tiempo atrás, a fuerza de un desarrollo interior constantemente renovado y actualizado por quienes se dedican a esta disciplina. Y todo lo demás que la imaginería suele aumentar y expandir, a más de lo que se ratifica por parte de estos historiadores. Pero nada más falso que ello, nada más carente de sentido. Así la industria editorial siga publicando y llenando las estanterías de las librerías con sendos volúmenes dedicados a la historia del cine, que por cierto cada vez son más los libros de fotos que los libros con textos. Un buen ejemplo de pobreza teórica. En los que desde hace tiempo se aprecian títulos como Historia del cine en imágenes o Historia ilustrada del cine. Pronto saldrá una de estas historias para colorear. Entonces, va por tanto dilucidando varios puntos de importancia. El objeto en sí del estudio de la historia